Rusia creyó ser astuta. Cambiar de guerra de armas combinadas a tácticas de infiltración permitió a las fuerzas de Putin avanzar, pero también expuso a sus soldados a trampas. Ucrania se ha adaptado y su nueva táctica letal ha creado una nueva realidad de pesadilla para las fuerzas rusas. Los están cazando y matando cuando los encuentran. Esto es buscar y destruir, y es la respuesta de Ucrania a la miopía de Rusia. Y para empeorar todo esto para Rusia, la nueva estrategia de Ucrania le ha puesto fin a una táctica que le estaba funcionando. En un video del 1 de febrero, Preston Stewart lo explica. Él destaca el eje de Pokrovsk, donde Rusia ha logrado mucho con su estrategia de infiltración. Muchos medios tradicionales ya daban por perdido a Pokrovsk. Ucrania, la mayor pérdida de la OTAN, dijo The Telegraph en noviembre. Rusia aseguró haber capturado la ciudad, reportó The Moscow Times a principios de diciembre. Sin embargo, ya es febrero y Pokrovsk todavía se está defendiendo. Aún así, Stewart explicó que estas afirmaciones surgían porque Rusia realmente estaba enviando soldados a la ciudad. Rusia envía pequeños grupos al frente, de 2 a 5 personas a la vez como táctica. Los soldados avanzan lo más posible y se cubren, generalmente en el sótano de un edificio destruido, mientras las fuerzas rusas los siguen, dice Stewart. Con el tiempo, se suponía que esta estrategia iba a abrir pequeños huecos en las defensas de Ucrania, que Rusia podría ampliar con soldados que fueran llegando después y con unidades mecanizadas que enviara. Es un proceso desesperadamente lento. Un infiltrado exitoso se convierte en 2, luego en 4, luego en 10. Si el plan ruso funciona, pronto habrá una unidad fuerte en una ciudad ucraniana como Pokrovsk. Eso puede desviar la atención de las fuerzas de defensa de otras zonas del frente y crea más huecos que Rusia puede aprovechar. Y así una y otra vez. Según Stewart, esta táctica es muy efectiva si al país no le importan las bajas que sufre. Y eso aplica todavía más para Rusia. 1.250.000 bajas, y contando, son más que suficientes para demostrar que Putin ve a sus soldados como poco más que carne de cañón. Seguía funcionando en Pokrovsk y en Kupiansk hasta que Ucrania hizo un cambio importante. Empezó a crear unidades de buscar y destruir. En unos minutos vamos a profundizar en el ejemplo específico de qué tan efectivas fueron esas unidades en Kupiansk. En general, así funciona la nueva estrategia de Ucrania. Según Stewart, Ucrania usó las mismas tácticas de Rusia en su contra. Este es el núcleo de la estrategia de buscar y destruir. Ucrania tuvo que adaptarse y volverse más flexible para responder a las acciones de Rusia, en vez de mantener una línea de combate estable contra los soldados rusos invasores. Ucrania comenzó a dividir sus fuerzas de asalto en escuadras de unos 8 infantes, que se desplazan en diferentes direcciones. Estas unidades operan encubiertas para confundir a infiltrados rusos que podrían vigilarlos. Se desplazan de edificio en edificio, casi infiltrándose en territorio ucraniano mientras buscan soldados rusos. Estos grupos no se quedan en grandes batallas cuando hallan lo que buscan. Detectan al enemigo y avisan al cuartel general. Entonces los drones de Ucrania despegan. Estos drones van a los sitios indicados por los escuadrones de búsqueda para ejecutar la destrucción. Los infiltrados rusos ni siquiera saben que ya los descubrieron. Solo se enteran de la verdad cuando se escucha el zumbido de pesadilla de los drones que se acercan. Para entonces, ya es demasiado tarde. Los drones destruyen y las unidades de asalto ucranianas avanzan, buscando hasta hallar el siguiente objetivo. Preston señala que el enfoque de Ucrania podría cambiar. Se puede llevar artillería al campo para reforzar drones y aumentar la potencia de fuego en la estrategia. Ucrania ataca las rutas logísticas que Rusia intenta crear para sus infiltrados. Esto deja a los supuestos soldados exitosos incomunicados y aislados en las ciudades de Ucrania. Estos soldados quedan rodeados y son eliminados o contenidos mientras los escuadrones de búsqueda y destrucción siguen su labor. Lo que estamos viendo aquí es el desgaste activo de las fuerzas rusas por una estrategia ucraniana que le dio la vuelta al guión de lo que Rusia intentó crear. Los números hablan por sí solos. En enero, los drones de Ucrania mataron a más de 31.700 soldados rusos. Muchas de estas bajas habrían ocurrido en zonas grises que los soldados rusos deben infiltrar antes de llegar a las ciudades donde operan las unidades de búsqueda y destrucción. Con base en las tácticas descritas, es seguro asumir que muchos soldados rusos caen ante los drones ucranianos al operar detrás de las líneas de combate. Como dato adicional, en enero Ucrania también mató a unos 9.000 soldados más de los que Rusia pudo reclutar, lo que significa que sus zonas letales y sus escuadrones de búsqueda y destrucción
están poniendo a Rusia en una posición en la que le es más difícil aportar los refuerzos posteriores que se necesitan para que su estrategia de infiltración funcione. Eso es enorme para Ucrania. También es una situación de pesadilla para Rusia. Ucrania ha cambiado de llevar a cabo el tipo de defensa posicional que había estado usando en el pasado a una defensa mucho más activa. Irónicamente, eso la lleva a atacar para limitar la efectividad de las tácticas de infiltración de Rusia. Como siempre, la mejor defensa es atacar, y a Ucrania le funciona muy bien. Si eres fan del fútbol, esto es el equivalente a que Ucrania cambie de un sistema de defensa por zona, que cubre el área más grande pero puede dejar huecos para atacantes mañosos, a un sistema de marca personal. Eso garantiza que siempre haya respuesta ante cualquier ataque de Rusia. The Odessa Journal dice lo mismo en un artículo del 11 de febrero, donde cita al vocero de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania, Vladislav Voloshin. Al explicar el desarrollo de la estrategia en Juliápole y Oleksandrivka, Voloshin indica que Rusia emplea las mismas tácticas de infiltración que en Pokrovsk y Kupiansk. Recuerda, en minutos analizaremos Kupiansk para mostrar por qué la estrategia de búsqueda y destrucción de Ucrania funciona. Sobre la reacción de Ucrania ante Rusia en Juliápole y Oleksandrivka, Voloshin comenta: hemos tomado el control de varias áreas en la zona gris. Realizamos hasta 2 docenas de operaciones diarias de búsqueda, ataque y reconocimiento, destruyendo grupos de infiltración enemigos. Esto no es una contraofensiva clásica. No defendemos posiciones, sino que aplicamos una defensa activa. Voloshin llama a esto defensa de maniobra. Esa es la parte de búsqueda del enfoque. La destrucción sigue y arruina los puntos de apoyo que los infiltrados rusos intentan crear, permitiendo que Ucrania recupere territorio que, en muchos casos, solo estuvo ocupado por unas pocas fuerzas de Putin. Aún así, esa liberación permite a Ucrania eliminar zonas grises cerca de las líneas de combate, no controladas por ningún bando, e intentar estabilizarse nuevamente. Antes de hablar de lo que pasó en Kupiansk y sus razones, es un claro ejemplo de esta estrategia. La táctica de búsqueda y destrucción de Ucrania se fortaleció en febrero tras reuniones entre el ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, y Elon Musk, fundador de SpaceX. SpaceX bloqueó a Rusia el acceso a las terminales de Starlink usadas para coordinar a sus soldados y comunicarse con ellos en combate. Esta medida tiene un evidente impacto negativo en los grandes asaltos que Rusia lanza ocasionalmente. Para los infiltrados ya aislados por la estrategia de búsqueda y destrucción, perder Starlink significa perder su última esperanza. Imagínate, eres un soldado ruso, lograste infiltrarte detrás de las líneas enemigas y estás esperando refuerzos. Todavía no llegan, llevas semanas aquí. De vez en cuando escuchas voces y drones volando por encima y te agachas rezando para que no te encuentren. Solo te consuela la terminal de Starlink que te conecta con el mando. Al menos así tienes una idea de lo que pasa en el frente, aunque no sepas que mucho de lo que te dicen son mentiras, y luego la conexión se cae. No sabes por qué ni cómo, solo sabes que ahora estás completamente solo. Ahora el zumbido de los drones y los breves sonidos de soldados ucranianos son tan fuertes que forman una cacofonía. En tu cabeza piensas: te van a atrapar, Ucrania está buscando. No pasará mucho tiempo antes de que los zumbidos que escuchas se conviertan en los drones que destruyan tu posición. Rusia ahora enfrenta la pesadilla de perder acceso a Starlink. El ejemplo de Kupiansk, que ya hemos adelantado varias veces, es notable, ya que Ucrania liberó completamente la ciudad usando su estrategia de búsqueda y destrucción. Mucho antes de que Musk tomara su decisión, hacia finales de 2025, la situación en Kupiansk se veía sombría para Ucrania. Los infiltrados rusos avanzaban y obligaban a Ucrania a estirar sus defensas al límite para contener las ofensivas fragmentadas de Rusia. Todo esto culminó con nada menos que el propio Putin afirmando que Kupiansk había caído ante las fuerzas rusas el 2 de diciembre, y fue una afirmación que, nada casualmente, se lanzó en el momento justo. Antes de que Rusia y Estados Unidos participaran en negociaciones de paz, la realidad, como pronto nos enteramos, era muy distinta. Sin embargo, según The Times, Rusia logró infiltrarse en Kupiansk casi a voluntad, usando un gasoducto para cruzar el río Oskil. Luego empezó a meter soldados en las aldeas cercanas en secreto. Lento pero seguro, el avance ruso había llegado. La tubería seguía enviando soldados a la región. Cada llegada facilitaba nuevas infiltraciones en Kupiansk y la situación se volvía crítica. El coronel ucraniano Serhiy Sidarin le dijo a The Times: podríamos haber perdido por completo el control de la ciudad si Ucrania hubiera dejado esta situación sin atender. Habría perdido Kupiansk, así que Ucrania cambió su enfoque defensivo. Eliminar el ducto que Rusia usaba para infiltrarse en Kupiansk fue un gran acierto. Ucrania informó su destrucción a mediados de diciembre.
Pero incluso antes de eso, la misma división de las fuerzas de asalto ucranianas dentro de Kupiansk, que mencionamos antes, había dado como resultado la creación de unidades de búsqueda y destrucción. The Times informa que estas unidades colaboraron con inteligencia de fuentes abiertas para obtener mapas en tiempo real de la guerra y los avances que Rusia dice tener en Kupiansk. Estas afirmaciones solían resumirse en unos cuantos soldados rusos intentando atrincherarse. Tras infiltrarse, se volvieron la inteligencia utilizada por los grupos de búsqueda y destrucción ucranianos para localizar a los ocupantes en Kupiansk. Las fuerzas de Ucrania se estaban infiltrando en las mismas líneas que Rusia había estado intentando crear. Y la ironía no es solo que estaban haciendo lo que Rusia había estado haciendo, solo que mejor, sino que estaban haciendo todo esto. En las semanas previas a la gran proclamación de Putin de que Kupiansk había sido capturada, como después reportó United 24 Media, la creación de este enfoque de búsqueda y destrucción supuso el lanzamiento silencioso de una táctica que Rusia nunca vio venir. El Estado Mayor de Ucrania informó al medio que la operación se mantuvo en secreto para que Ucrania conservara el factor sorpresa mientras el Kremlin celebraba la captura. Los soldados que usó para lograr esa captura estaban siendo cazados por los pequeños grupos de asalto de Ucrania y luego estaban siendo destruidos por las fuerzas del país. Esta es la nueva táctica de Ucrania: observar, adaptarse, mejorar. Esto ha llevado al enfoque de buscar y destruir de Ucrania. Lo que antes se proclamaba como la captura de Kupiansk por parte de Rusia se ha convertido en la liberación total de la ciudad por parte de Ucrania. Los soldados rusos están indefensos en la ciudad. Algunos siguen ahí sin opciones. En un artículo, donde mostró un video de ataques realizados contra los infiltrados rusos por la 13ª Brigada Operativa de Ucrania, Army Informed dijo que los infiltrados rusos en Kupiansk se han visto reducidos a hacer poco más que arrastrarse fuera de las grietas y morir. En cuanto un soldado ruso se arriesga a intentar moverse, quizá en busca de agua o de una mejor posición, los drones de reconocimiento detectan su ubicación, suponiendo que las patrullas de búsqueda en tierra no lo hagan primero. Como lo expresó la brigada en la zona de Kupiansk, los rusos siguen intentando mantener la ciudad y están saliendo en masa arrastrándose de cada grieta. Nuestros operadores de drones tienen mucho trabajo, logrando impactos espectaculares contra la infantería y equipo enemigo. Según Víctor Trigubov, jefe de comunicaciones de la Fuerza de Tarea de Fuerzas Conjuntas de Ucrania, las tropas rusas que quedan en Kupiansk no tienen posibilidad de sobrevivir. Kupiansk está bajo control ucraniano. Solo un pequeño grupo ruso está atrincherado en algunos edificios altos del centro, pero este grupo es incapaz de realizar operaciones de combate, salvo para defender sus vidas, informa Trigubov. Y aun si, por algún milagro, un soldado ruso logra evadir a los escuadrones de búsqueda y destrucción y de alguna manera salir de Kupiansk con vida, entrarán directo a la zona de muerte que Ucrania creó fuera de la ciudad. Los drones vigilan constantemente a nuevos infiltrados en esta zona mortal. Sus operadores eliminarán sin dudar a un soldado ruso que trate de huir de la ciudad. Quizá hay un hecho que demuestra lo efectiva que ha sido la estrategia ucraniana de buscar y destruir en Kupiansk. Ucrania ahora controla el 90% de la ciudad. ¿Qué implica la aparición de la estrategia de buscar y destruir para la guerra en Ucrania en 2026? Esto puede significar la reestabilización de las líneas del frente. Ahora lo explico. Primero, como dice Stewart, es poco probable que Ucrania realice una ofensiva a gran escala este año. No tiene sentido que Ucrania haga eso, dice Stewart sobre sugerencias de que podría avanzar tras sus éxitos en Kupiansk para liberar más territorio. No habría buenos resultados de una ofensiva así, pues Ucrania tendría que usar personal y equipo para atacar directamente las defensas rusas. Cuando podría que permanezca en la retaguardia, lance contraataques, construya fortificaciones y use tácticas de buscar y destruir contra soldados rusos que intenten infiltrarse. Eso podría cambiar si Rusia vuelve a ajustar su enfoque. Parece que la única alternativa de Rusia es retomar los grandes asaltos mecanizados que usó al inicio de la guerra. Eso habría sido posible si Rusia no hubiera perdido más de 11.600 tanques y 24.000 vehículos blindados, lo que la obligó a agotar sus reservas soviéticas. Una de las razones por las que Rusia empezó a infiltrarse es que ya no tiene la capacidad de atacar como antes. Así que lo más probable, según el análisis de Stewart, es que Ucrania siga haciendo el tipo de trabajo que hemos visto en lugares como Kupiansk y Pokrovsk. Las ciudades que Rusia está tratando de tomar se van a convertir en trampas mortales. En toda la línea del frente, patrullas de búsqueda y destrucción con drones la recorren. Ucrania informó que realiza el 25% de las operaciones ofensivas en algunas líneas de combate, y la mayoría probablemente se reduzca a patrullas de búsqueda y destrucción. Stewart sostiene que es más probable que se trate de pequeños contraataques realizados por Ucrania.
Estos contraataques probablemente ayuden a estabilizar las líneas del frente mencionadas. Stewart dice que la estrategia de Ucrania es estabilizar líneas y reforzar la zona de muerte en el frente oriental. Esas zonas de muerte son en las que Ucrania va a apoyarse para provocar las 50.000 muertes de soldados rusos al mes que el país busca para 2026. En ese contexto, los escuadrones de búsqueda y destrucción apoyarán. Las zonas de muerte destruyen casi todo lo que Rusia envía y los escuadrones en ciudades y asentamientos eliminan a quienes logran pasar, ocupando zonas grises para fortificarlas y sumarlas a las zonas de muerte. Esto servirá para cualquier aspecto de la estrategia de Ucrania, eliminando objetivos rusos en la retaguardia cercana. The Wall Street Journal recomienda que Ucrania ataque los centros de mando y cuarteles de drones rusos en territorios ocupados. Las fuerzas ucranianas resistirían mejor la presión rusa si se enfocan en atacar operadores de drones y puestos de mando de compañía y batallón, a muchas millas tras la línea de contacto, según el medio y el comandante del Regimiento de Asalto 225 de Ucrania, Mayor Ole Shiryaev. Eso es complicado cuando las líneas de combate están inestables, ya que Ucrania requiere lugares seguros para lanzar drones y atacar estos nodos militares. Buscar y destruir es la estrategia que estabiliza, y con esa estabilización llega la capacidad de lanzar nuevos drones de ataque de alcance medio que Ucrania ha estado desarrollando para apuntar a los tipos precisos de nodos que menciona Shiryaev. Esos drones atacan donde la artillería ucraniana y los FPV no llegan. La idea será crear un circuito de fallas para Rusia. Putin seguirá ordenando asaltos, pero a medida que los drones de alcance medio destruyan centros de mando, operadores de drones, depósitos y mucho más tras las líneas, los ataques rusos se debilitarán. Los infiltrados que logren avanzar no recibirán apoyo y serán perseguidos por escuadrones ucranianos de búsqueda y destrucción. Las zonas de muerte se fortalecerán, morirán más rusos y Putin solo verá como la que creía su estrategia ganadora en Ucrania se vuelve en su contra. Esto significa que las artimañas de Rusia ya no funcionarán. Rusia seguirá diciendo que tomó territorio, como en Pokrovsk y Kupiansk. En realidad, la ocupación suele ser de 1 o 2 soldados que son eliminados en pocos días u horas al intentar establecerse. Las operaciones de búsqueda y destrucción le preparan mucho el terreno a Ucrania y no le dejan a Rusia más que victorias propagandísticas cada vez menos convincentes. Ya mencionamos varias veces las zonas de muerte de Kupiansk. Si quieres saber más sobre ellas y los corredores de drones mortales que Ucrania crea fuera de la ciudad que sus escuadrones de búsqueda y destrucción han liberado, asegúrate de ver nuestro video y si te gustó este video, dale a suscribirte y únete a The Military Show mientras revelamos la verdad detrás de las mentiras de la invasión de Putin. Y gracias, como siempre, por vernos.